El viaje a Big Ben, una aventura suave de regreso a casa, una historia de 30 minutos para sueños tranquilos. La luz de la mañana tardía se filtraba suavemente a través de las altas ventanas de Marlin's Pike Hall, proyectando delicados patrones dorados sobre los suelos de madera pulida. En la cómoda sala de estar, Tintín estaba sentado en su sillón favorito cerca de la chimenea, con un libro descansando en su regazo. El cuero del sillón estaba desgastado y suave por años de uso, moldeándose perfectamente a su forma. Junto a él, acurrucado en un cojín que hacía tiempo se había convertido en su lugar preferido, yacía Milú, el pequeño fox terrier blanco. Su nariz negra se contraía ocasionalmente mientras soñaba, quizás con conejos o huesos o las muchas aventuras que él y Tintín habían compartido a lo largo de los años. La habitación estaba tranquila y cálida, llena del silencioso tic-tac del reloj de pie en la esquina. Cada tic-tac parecía marcar el tiempo pasando lentamente, lujosamente, como si la mañana misma no tuviera prisa por convertirse en tarde. La luz del sol atrapaba las motas de polvo flotando perezosamente en el aire, haciéndolas brillar como pequeñas estrellas en una galaxia dorada. Afuera, los pájaros cantaban sus melodías pausadas en los antiguos robles que rodeaban la propiedad. El alegre trino de un petirrojo se mezclaba con el arrullo de las palomas torcaces y el ocasional graznido de un cuervo en la distancia. Todo se sentía perfectamente calmado, perfectamente correcto, como si el mundo entero hubiera decidido desacelerarse y simplemente respirar. La sala de estar en sí misma era un testimonio de comodidad e historia. Ricos paneles de madera cubrían las paredes, intercalados con estanterías que contenían libros de toda descripción, relatos de aventuras, atlas, historias y novelas. Un globo terráqueo se encontraba en una esquina, su superficie marcada con las rutas de antiguas exploraciones. Pinturas colgaban de las paredes, algunos retratos de los ancestros navegantes del capitán Haddock, otras representando barcos de vela en vastos océanos. Una alfombra persa cubría gran parte del suelo, sus intrincados patrones en azules, rojos y dorados suavizados por el tiempo. Tintín pasó una página de su libro lentamente, sin realmente leer las palabras ya, sino simplemente disfrutando del peso del libro en sus manos y la atmósfera pacífica de la mañana. El libro trataba sobre descubrimientos arqueológicos en tierras distantes, lleno de descripciones de templos antiguos y civilizaciones olvidadas, pero por ahora las palabras simplemente lo bañaban como olas suaves, presentes, pero sin exigir su completa atención. Milú se movió ligeramente, cambiando de posición sus patas y dejando escapar un pequeño suspiro contento sin abrir los ojos. Su pelaje blanco subía y bajaba con cada respiración, pacífico y rítmico. Una de sus orejas se contrajo, quizás respondiendo a algún sonido en su mundo onírico, un conejo de ensueño tal vez, o el crujido de algo interesante en arbustos imaginarios. El sonido de pasos pesados en el pasillo rompió el silencio tranquilo. Eran pasos familiares, enérgicos, decididos, acompañados del ligero crujido de las tablas del suelo que Tintín había llegado a reconocer al instante. La puerta de la sala de estar se abrió con suave fuerza y el capitán Haddock entró, su rostro brillante con entusiasmo y energía. Vestía su chaquetón azul marino, los botones de latón relucientes, su barba blanca recién recortada y sus ojos chispeando con la perspectiva de aventura. Sus mejillas estaban rojizas de buena salud y su acostumbrada vitalidad, y llevaba consigo el ligero aroma de tabaco de pipa y del aire libre. «Tintín, mi querido muchacho». La voz del capitán resonó alegremente por la habitación, aunque intentó moderar su volumen cuando notó lo pacífico que estaba todo. ¡Qué mañana más gloriosa! El sol brilla, los pájaros cantan,
y he estado pensando. No hemos tenido una salida apropiada en bastante tiempo. Demasiado tiempo, de hecho. ¿Qué te parecería una pequeña excursión a Londres? He querido visitar el Big Ben durante años, décadas incluso, y no puedo pensar en mejor compañía que tú y nuestro fiel amigo Milú aquí presente. Al escuchar su nombre, las orejas de Milú se levantaron. Un ojo se abrió, oscuro e inteligente, luego el otro, y levantó la cabeza con interés. Su cola comenzó un lento movimiento de pregunta, golpeando suavemente contra el cojín. Miró del capitán a Tintín como si tratara de entender exactamente qué se estaba proponiendo, pero bastante seguro de que sonaba interesante. Tintín levantó la vista de su libro y sonrió calurosamente a su viejo amigo. El entusiasmo del capitán era, como siempre, contagioso. Le recordaba por qué habían compartido tantas aventuras juntos. La energía ilimitada del capitán y su entusiasmo por la vida tenían una forma de hacer que incluso las salidas simples se sintieran especiales. Eso suena como una idea maravillosa, capitán. Un cambio de escenario sería encantador. ¿No es así, Milú? ¡Guau!, ladró Milú suavemente, levantándose sobre su cojín y estirándose de esa manera particular que tienen los perros, las patas delanteras extendidas hacia adelante, la espalda arqueada como un arco iris, el trasero hacia arriba, la cola estirada recta detrás de él. Mantuvo la pose por un largo momento, luego se sacudió completamente, su pelaje ondulándose en olas desde la cabeza hasta la cola, como preparándose para la aventura que se avecinaba. Todo su cuerpo parecía vibrar de preparación. Espléndido, absolutamente espléndido. El capitán Haddock aplaudió con satisfacción. Haremos un día apropiado de esto. Empacaremos un almuerzo, tomaremos la ruta escénica, quizás paremos a tomar té en algún lugar del camino y estaremos de regreso en casa para la noche. Nada demasiado extenuante, solo un agradable viaje en auto y la oportunidad de ver uno de los monumentos más famosos del mundo. He navegado por Londres por el Támesis muchas veces, ¿sabes? Pero nunca he estado realmente parado en la base del Big Ben mirándolo apropiadamente. Ya es hora de que remediemos eso. En una hora habían preparado todo lo que necesitaban para su viaje. Néstor, el fiel mayordomo de Marlinspike Hall, siempre impecablemente vestido, siempre precisamente educado, siempre de alguna manera anticipando las necesidades antes de que se expresaran, les había ayudado a empacar una cesta de mimbre para picnic. La cesta estaba forrada con una tela a cuadros rojos y blancos, y Néstor la había llenado con cuidado y atención. Había sándwiches envueltos cuidadosamente en papel marrón, cada uno etiquetado con su escritura precisa: jamón y mostaza, queso y pepinillos, huevo y berros. Un gran termo de té, todavía caliente y fragante con bergamota, estaba acurrucado en una esquina. Un termo más pequeño contenía leche fresca para el té. Había galletas digestivas para Milú, guardadas en una pequeña lata para mantenerlas crujientes. Manzanas del huerto de Marlinspike, sus pieles brillando rojas y verdes. Un pequeño tarro del chutney casero de Néstor. Un paquete de las galletas de jengibre favoritas del capitán. Y algunos otarros bocadillos escondidos en las esquinas, sorpresas para descubrir más tarde. Tintín había reunido mantas en caso de que el clima se volviera fresco durante el viaje de regreso a casa, y se aseguró de traer la correa de Milú, aunque el pequeño perro rara vez se alejaba de su lado. También empacó algunos esenciales: un mapa de Londres, aunque conocía el camino bastante bien, una cámara para capturar recuerdos de su día, y un pequeño botiquín de primeros auxilios, porque siempre era sabio estar preparado. El auto del capitán, un vehículo robusto y confiable que había recorrido muchas millas y vivido muchas aventuras propias, esperaba en la entrada circular frente a Marlinspike Hall. Su pintura azul oscuro
relucía bajo la luz del sol, recién lavada esa misma mañana por uno de los jardineros. Los parachoques y la parrilla, cromados, reflejaban el cielo como espejos. Los asientos de cuero del interior habían sido pulidos y acondicionados, llenando el interior con un aroma agradable y anticuado. El capitán Haddock cargó sus suministros en el maletero mientras Tintín ayudaba a Milú a subir al asiento trasero. El pequeño terrier inmediatamente reclamó su lugar junto a la ventana trasera izquierda del pasajero, que hacía tiempo se había establecido como su posición de observación preferida. Se paró con sus patas delanteras en el apoyabrazos, su nariz casi tocando el vidrio, listo para ver pasar el mundo. «¡Todos a bordo!», llamó el capitán alegremente mientras se acomodaba en el asiento del conductor, su gran figura llenándolo cómodamente. Ajustó el espejo retrovisor, verificó que todo estuviera en orden y giró la llave en el encendido. El motor cobró vida con un tranquilizador rugido, firme y fuerte. Tintín se subió junto a él, acomodándose en el asiento del pasajero y abrochándose el cinturón de seguridad. Con un ligero tirón y una pequeña nube de polvo de la entrada de grava partieron. Los neumáticos crujieron sobre la grava, luego zumbaron al alcanzar la superficie suave del camino pavimentado. Detrás de ellos, Marlin's Pike Hall se hacía más pequeño en el espejo. El gran edificio antiguo, con sus torretas y torres, sus muchas ventanas reflejando el sol de la mañana, sus jardines circundantes y árboles antiguos. Parecía algo salido de un libro de cuentos, lo cual, de alguna manera, lo era. El camino que salía de Marlin's Pike Hall estaba bordeado de árboles altos, robles, olmos y castaños, cuyas ramas creaban un dosel natural sobre sus cabezas, salpicando el camino con patrones constantemente cambiantes de luz y sombra. El efecto era casi mágico, como conducir a través de un túnel de oro verde. El auto se movía a un ritmo cómodo y sin prisa. La aguja del velocímetro se mantenía firmemente en un número razonable. No había necesidad de apresurarse. El viaje en sí era parte del placer, quizás la mayor parte. Milú tenía sus patas sobre el marco de la ventana, su nariz presionada contra el vidrio, su aliento creando pequeños parches de vaho que iban y venían con cada exhalación. Estaba observando el mundo pasar con intensa concentración. Vio campos de trigo dorado meciéndose suavemente en la brisa, moviéndose en olas como un océano seco. Vacas paradas pacíficamente en los pastos, algunas recostadas, otras pastando, unas pocas levantando la mirada con curiosidad mientras el auto pasaba. Ovejas salpicaban las laderas distantes como pequeñas nubes caídas a la tierra. Una casa de campo ocasional con humo saliendo perezosamente de su chimenea, hablando de fuegos ardiendo en hogares y el olor de la comida cocinándose. Un tractor trabajando lentamente a través de un campo, seguido por una nube de gaviotas, esperando lombrices de tierra. Una pequeña iglesia rural con una torre cuadrada y un cementerio antiguo, sus lápidas desgastadas inclinándose en varios ángulos. Su cola se movía contenta con cada nueva vista, un ritmo constante y suave. El capitán Haddock tarareaba una vieja canción de marineros mientras conducía, una mano en el volante, la otra descansando casualmente en el marco de la ventana, donde la brisa podía jugar sobre sus dedos. La melodía era algo sobre navegar hacia río o zarpar hacia puertos distantes, o quizás era sobre un marinero y su amor verdadero dejada atrás en la costa. Era difícil de decir, ya que el tarareo del capitán tendía a mezclar las melodías en una expresión general de contentamiento marítimo. Tintín contemplaba la campiña, apreciando la simple belleza de las colinas ondulantes y los setos, el mosaico de campos en diferentes tonos de verde, dorado y marrón, el juego de luz y sombra a través del paisaje.
había algo profundamente pacífico en la campiña inglesa, reflexionó. Un sentido de continuidad, de que las cosas habían sido así durante siglos, de ritmos que no cambiaban con la moda o la tecnología. Los granjeros todavía cuidaban sus campos, las ovejas todavía pastaban en las laderas, los muros de piedra todavía dividían propiedades como lo habían hecho por generaciones. El aire de la mañana que fluía a través de las ventanas abiertas era fresco y limpio, llevando el aroma de hierba y flores silvestres, madreselva y rosa silvestre, trébol y reina de los prados. Ocasionalmente pasaban por un bolsillo de aire más fresco que olía a agua, indicando un arroyo o estanque cercano, o un bolsillo más cálido que llevaba el rico aroma de tierra calentada por el sol. Pasaron por pequeñas aldeas con nombres como Lower Wallop o Chipping algo o otro, lugares que parecían existir fuera del tiempo, casas de piedra con techos de paja, sus jardines rebosantes de malva rosas, delfiniums y rosas. Pequeñas tiendas con letreros pintados a mano, un pub con flores colgando de cestas, un anciano paseando a un perro, levantando su mano en un saludo mientras pasaban, una mujer cuidando su jardín, levantando la vista con una sonrisa. Estos pequeños momentos de conexión humana, breves como eran, agregaban placer al viaje. Habían estado conduciendo por aproximadamente una hora, haciendo buen progreso por los caminos rurales, cuando un sonido peculiar comenzó a emerger desde algún lugar debajo del auto. Comenzó como un suave traqueteo, apenas perceptible al principio, algo que podrías descartar como imaginación o una piedra atrapada en el guardabarros. Pero gradualmente se volvió más pronunciado, un clinking y clanking rítmico, metal golpeando contra metal con creciente insistencia, claramente indicando que algo no estaba del todo bien. 1.000.000.000 de rayos, murmuró el capitán Haddock, sus pobladas cejas juntándose con preocupación. Su tarareo se detuvo, reemplazado por la atención enfocada de tratar de diagnosticar un problema. ¿Qué es ese confuso ruido? Comenzó justo en el último minuto más o menos. Tintín escuchó cuidadosamente, inclinando la cabeza ligeramente para localizar mejor la fuente. Tenía buen oído para sonidos mecánicos, perfeccionado a través de varias aventuras que involucraban vehículos de toda descripción. Suena como que viene de abajo. El ritmo sugiere algo que se ha soltado y está rebotando contra el chasis. Quizás deberíamos detenernos y echar un vistazo, capitán. Es mejor atenderlo ahora que arriesgarnos a que empeore. El capitán asintió de acuerdo y cuidadosamente guió el auto hacia el lado del camino, señalizando, aunque no había otro tráfico visible, en ninguna dirección. Lo detuvo suavemente bajo la sombra de un gran roble, su enorme tronco sugiriendo siglos de vida, sus ramas extendidas proporcionando alivio bienvenido del sol del mediodía. El motor hacía tic-tac suavemente mientras se enfriaba, el metal contrayéndose, haciendo pequeños sonidos de clic. Una mariposa, una hermosa vanesa de los cardos naranja y negra, pasó revoloteando, danzando en las corrientes de aire. En algún lugar cercano, oculto de la vista pero lo suficientemente cerca para escucharlo claramente, un arroyo burbujeaba pacíficamente sobre piedras, agregando su voz a la banda sonora de la tarde. Todos se bajaron del auto, estirándose ligeramente después de estar sentados por una hora. La hierba, al lado del camino, era exuberante y verde, salpicada de tréboles y pequeños botones de oro amarillos. Milú inmediatamente aprovechó la oportunidad para investigar los fascinantes olores de este nuevo lugar. Su nariz trabajaba horas extras, procesando información que era completamente imperceptible para los sentidos humanos. ¿Quién había pasado por aquí? ¿Qué animales vivían cerca? ¿Qué cosas interesantes podrían encontrarse aquí? Olfateó alrededor de la base del roble con intensa concentración, ocasionalmente pausando para marcar su territorio de la manera que hacen los perros machos,
estableciendo su presencia en este lugar. Tintín y el capitán caminaron alrededor del vehículo, examinándolo cuidadosamente. Se agacharon para mirar el chasis, sus cabezas inclinadas en ángulos, ojos escaneando los componentes mecánicos visibles debajo. «Ah, ahí está el culpable», dijo Tintín después de un momento, arrodillándose en la hierba para mirar más de cerca por debajo. Un rayo de luz solar encontró su camino a través de las ramas del roble, iluminando exactamente el punto del problema. Uno de los pernos aquí se ha aflojado, probablemente por la vibración del camino. El soporte está traqueteando contra el marco. Es realmente una solución bastante simple. «Nada serio entonces», dijo el capitán con alivio, su preocupación evaporándose instantáneamente. «1.000 millones de 1.000 rayos. Pensé que podría ser algo complicado. ¿Tenemos herramientas?» «Estoy seguro de que hay una llave inglesa en el maletero», respondió Tintín, poniéndose de pie y sacudiendo hierba de sus rodillas. «Echemos un vistazo». De hecho, cuando abrieron el maletero, lo que requirió girar la llave en la cerradura y levantar la pesada tapa, encontraron una pequeña caja de herramientas escondida en la esquina, exactamente donde debería estar. La caja de herramientas era una caja de metal verde con un cierre ligeramente oxidado, conteniendo un surtido de llaves inglesas, destornilladores, alicates y otros implementos útiles. Tintín seleccionó la llave inglesa apropiada, probando su tamaño contra el perno para asegurar un ajuste adecuado, y luego se acostó boca arriba para deslizarse parcialmente debajo del auto. La hierba debajo de él estaba fresca y ligeramente húmeda, reteniendo humedad del rocío de la mañana a pesar del calor del sol. Era realmente bastante agradable, de una manera extraña. El capitán se arrodilló junto a él, listo para ayudar si era necesario, sus rodillas crujiendo ligeramente, como siempre lo hacían cuando las doblaba. Desde su posición boca arriba, Tintín podía ver el chasis del auto, el sistema de escape, el eje de transmisión, los componentes de suspensión, todos ligeramente polvorientos del viaje por carretera, pero en buena condición. Podía escuchar los suaves sonidos de la campiña a su alrededor de una nueva manera. Los pájaros cantando parecían de alguna manera más claros, las hojas crujiendo en la brisa eran más distintas, el burbujeo del arroyo era más musical. Era realmente bastante agradable estar acostado allí en la sombra, incluso mientras trabajaba. Encontró el perno suelto y comenzó a apretarlo cuidadosamente, girando la llave inglesa con presión constante, asegurándose de que estuviera seguro, pero no demasiado apretado, lo que podría estropear las roscas. «¿Cómo se ve allá abajo?», preguntó el capitán. «Casi terminó», respondió Tintín, su voz ligeramente amortiguada. «Solo asegurándome de que esté apropiadamente apretado. Ya está. Eso debería sostenerlo bien». Mientras tanto, Milú había descubierto algo absolutamente fascinante más allá del roble. Un pequeño parche de flores silvestres crecía en el espacio donde la hierba se adelgazaba cerca del borde del camino. Lupinos púrpuras de pie altos en sus espigas, margaritas blancas con sus centros dorados, botones de oro amarillos atrapando y reflejando la luz del sol, pequeños no me olvides azules agrupados cerca del suelo y trébol rosado atrayendo varias abejas industriosas. Todo el conjunto era un motín de color, aroma y vida. Milú saltó en medio de ellas, su pelaje blanco contrastando hermosamente con las flores coloridas, y comenzó a investigar minuciosamente cada variedad con su sensible nariz. Las abejas, concentradas en su trabajo, lo ignoraron completamente. «Ya está», dijo Tintín, deslizándose de debajo del auto y poniéndose de pie, sacudiendo hierba y pequeños trozos de hojas de su ropa. «Todo arreglado.
Debería estar silencioso como un ratón ahora. El perno se había aflojado por la vibración, pero ahora está seguro. No deberíamos tener más problemas con él. «Bien hecho, muchacho, bien hecho». El capitán Haddock brilló, dándole palmadas en el hombro a Tintín con entusiasmo. «Tienes una buena mente mecánica, ¿sabes? Debe venir de todas esas aventuras que involucran trenes, aviones o submarinos y demás. Ahora, ¿dónde se ha metido nuestro amigo de 4 patas?» Miraron alrededor y vieron a Milú en el parche de flores silvestres a unos 20 metros de distancia, sentado contento entre las flores como una isla blanca en un mar de color. Parecía estar sonriéndoles, su lengua colgando felizmente, jadeando ligeramente por el esfuerzo de sus investigaciones. La luz del sol hacía que su pelaje blanco prácticamente brillara. Parecía bastante orgulloso de sí mismo por encontrar un lugar tan maravilloso, bastante complacido con todo este asunto de detenerse al lado del camino. «Milú, ven aquí, muchacho», llamó Tintín suavemente, su voz llevándose claramente en la tarde tranquila. Las orejas de Milú se levantaron inmediatamente, rotando como pequeños radares para enfocarse en la voz de Tintín. Pero no se movió inmediatamente. Miró las flores a su alrededor, tantas todavía sin investigar, luego a Tintín, luego de vuelta a las flores. Estaba claro que estaba sopesando sus opciones, calculando. Estas flores eran realmente bastante interesantes, y había esa abeja que seguía aterrizando en los lupinos púrpuras que era fascinante de observar, y podría haber cosas interesantes debajo de algunas de estas hojas. «Milú», llamó Tintín de nuevo, un toque de diversión en su voz, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando por la mente del pequeño perro. «Necesitamos volver al camino, viejo amigo. Habrá más cosas interesantes que ver en Londres». El pequeño perro se levantó con lo que solo podría describirse como reticencia. Le dio a las flores un último olfateo completo, particularmente a ese botón de oro amarillo que había parecido especialmente prometedor, y luego trotó de regreso con sus compañeros, la cola moviéndose, pero con miradas ocasionales hacia atrás al parche que estaba dejando. Parecía bastante orgulloso de sí mismo por encontrar un lugar tan maravilloso, incluso si tenía que dejarlo atrás. Cuando llegó con Tintín, se sentó y miró hacia arriba expectante, como diciendo: «Bueno, eso fue divertido. ¿Qué sigue?» Todos se subieron de nuevo al auto, retomando sus posiciones. Milú se sacudió una vez antes de acomodarse, solo para asegurarse de que cualquier pétalo de flor o semilla estuviera apropiadamente distribuida alrededor del asiento trasero. Cuando el capitán Haddock giró la llave, el motor arrancó suavemente, y esta vez no hubo traqueteo en absoluto, solo el sonido limpio y saludable de un motor bien mantenido. «Perfecto», declaró el capitán con satisfacción. «Adelante hacia Londres. El Big Ben nos espera». El auto volvió al camino, tomando velocidad gradualmente, y su viaje continuó. La campiña pasaba junto a ellos como una pintura viviente, constantemente cambiando, pero de alguna manera permaneciendo igual en su carácter esencial. Pasaron más campos, más aldeas, más escenas de vida rural desplegándose a su propio ritmo paciente. La campiña gradualmente comenzó a cambiar a medida que viajaban más lejos. Los campos abiertos y las casas de campo dispersas dieron paso a aldeas más frecuentes, sus casas agrupadas más cerca. Luego, las aldeas se convirtieron en pueblos con calles principales reales, tiendas con ventanas de exhibición, cafés con mesas al aire libre, oficinas de correos, bancos y el ajetreo del comercio. Pequeñas tiendas aparecían a lo largo de los caminos con creciente frecuencia. Una panadería con pan exhibido en la ventana, una carnicería con caza colgando, una verdulería con productos coloridos arreglados artísticamente. La gente
caminaba por las aceras, llevando bolsas de compras, empujando cochecitos, charlando con vecinos. Los niños jugaban en pequeños parques. La vida estaba sucediendo en todas partes donde miraran. El tráfico comenzó a aumentar notablemente. Otros autos aparecían con mayor frecuencia, junto con camiones haciendo entregas, autobuses siguiendo sus rutas, ciclistas pedaleando por carriles designados, motocicletas tejiendo a través de espacios. El camino abierto de la campiña dio paso al flujo manejado de áreas urbanas en aproximación. Milú permanecía en su puesto, junto a la ventana, todavía fascinado por todo lo que pasaban. Un hombre paseando a un perro manchado en la acera captó su atención. Un spaniel de aspecto amigable con orejas largas. La vista lo emocionó tremendamente y dio un pequeño ladrido amigable, su cola moviéndose furiosamente. El otro perro levantó la mirada y pareció ladrar de vuelta, aunque el sonido se perdió en la distancia mientras conducían. Milú observó hasta que el otro perro estuvo fuera de vista. Luego reanudó su vigilancia general del mundo que pasaba. Tintín y el capitán Haddock charlaban cómodamente mientras conducían, a veces cayendo en silencio compañero, otras veces compartiendo historias u observaciones sobre el paisaje cambiante. El capitán contó una historia sobre la vez que había navegado por el Támesis hace muchos años, en sus días de marina mercante, describiendo cómo se veía Londres desde el río, todos sus edificios famosos elevándose contra el cielo como un bosque de piedra y acero. Recordaba la Torre de Londres, los puentes que cruzaban el río uno tras otro, los muelles ocupados con barcos de todo el mundo, el olor del río mezclándose con humo de carbón y los mil aromas de una gran ciudad. A medida que se acercaban más a la ciudad propiamente dicha, el tráfico se volvió notablemente más pesado. Los autos se movían más lentamente, deteniéndose y arrancando, formando largas colas en las intersecciones donde los semáforos controlaban el flujo. El capitán, usualmente tan enérgico y ocasionalmente impaciente con los retrasos, parecía notablemente calmado con todo esto hoy. Quizás era la naturaleza agradable de su salida, o quizás simplemente estaba disfrutando la compañía y no le importaba el retraso. O quizás, con la edad y la experiencia, había aprendido que algunas cosas no podían apresurarse. Avanzaban lentamente a través del tráfico, rodeados de otros vehículos por todos lados, autobuses rojos de 2 pisos elevándose sobre ellos, llenos de pasajeros en ambos niveles, taxis negros con su forma distintiva, sus conductores navegando con facilidad practicada, furgonetas blancas de reparto con logotipos de compañías en sus lados, autos de cada color, tamaño y marca, desde pequeños autos urbanos hasta grandes sedanes de lujo. Los sonidos de la ciudad comenzaron a filtrarse en su auto, incluso a través de las ventanas cerradas. Bocinas sonando a la distancia, no enojadas sino meramente comunicativas. El rugido y silbido de los motores y frenos de autobuses. El zumbido general de la vida urbana, ese sonido particular que hacen las ciudades, compuesto de 10.000 ruidos individuales mezclados en una nota continua. Milú encontró este nuevo ambiente fascinante, pero ligeramente abrumador. Tantos sonidos y olores nuevos, tanto movimiento y actividad, tantas cosas sucediendo a la vez. La campiña había sido variada pero manejable, con vistas y aromas individuales. Pero esto era un asalto a los sentidos, una inundación de información. Se acomodó en el asiento trasero, observando todo con ojos amplios y alertas, su cabeza girando de un lado a otro como un espectador en un partido de tenis, tratando de asimilarlo todo. Sus orejas se movían constantemente, rastreando sonidos, tratando de clasificar y catalogar cada nueva entrada. «Paciencia, paciencia», dijo Tintín calmadamente, notando los dedos del capitán
tamborileando muy ligeramente sobre el volante, no con irritación, solo como una pequeña salida para su energía natural. Llegaremos allí pronto. Esto es solo parte de viajar a una gran ciudad. Los caminos solo pueden contener tantos vehículos a la vez. Tienes toda la razón, acordó el capitán, tomando una respiración profunda y sonriendo, liberando la pequeña tensión. No tiene caso alterarse por el tráfico. Además, es todo parte de la aventura, ¿no es así? El viaje y el destino, ambos importan. Y no tenemos ninguna prisa terrible. El Big Ben ha estado parado allí por más de 1,5 siglos. Nos esperará otra hora. Tintín se estiró hacia atrás y le dio a Milú una palmadita suave, su mano encontrando la forma familiar de la cabeza del perro, rascándolo detrás de las orejas, justo de la manera que a Milú le gustaba. Lo estás haciendo bien, muchacho. Sé que es un poco mucho, todos estos sonidos y vistas, pero estaremos allí pronto. Luego recuperó una galleta de la cesta del almuerzo, que estaba descansando en el piso frente al asiento del pasajero. Aquí tienes. Algo para ayudar a pasar el tiempo. Milú aceptó el regalo con gratitud, masticándolo contento mientras contemplaba las calles ocupadas, su cola moviéndose lentamente. El sabor familiar y el acto de comer parecieron calmarlo ligeramente, aterrizándolo en lo familiar en medio de tanta novedad. El tráfico se movía a trompicones, fluyendo hacia adelante por 1 minuto o 2, luego deteniéndose por otra luz o intersección o cuello de botella. Pasaron lentamente tiendas y oficinas, restaurantes y hoteles, sitios de construcción donde cuadrillas trabajaban en nuevos edificios o renovando los antiguos. Vieron peatones por cientos, personas de toda descripción ocupándose de sus asuntos. Hombres en trajes de negocios, llevando maletines, mujeres en vestidos de moda, estudiantes con mochilas, turistas consultando mapas y guías, madres empujando cochecitos, parejas ancianas caminando del brazo. Londres no era nada sino diverso, un lugar de reunión para personas de todo el mundo. Lenta, pero seguramente, se abrieron camino a través de las calles congestionadas, acercándose al corazón de Londres con cada cuadra. Los edificios crecían más altos a su alrededor, grandes estructuras victorianas con fachadas ornamentadas, torres modernas de vidrio y acero, iglesias antiguas con piedras centenarias, edificios gubernamentales con columnas imponentes. La arquitectura contaba la historia de siglos, diferentes eras superpuestas una sobre otra, cada una dejando su marca, y entonces, mientras doblaban una esquina cerca del Támesis y la vista se abrió ante ellos, ahí estaba, el Big Ben, parado alto y magnífico contra el cielo de la tarde. La famosa torre del reloj se elevaba majestuosamente sobre el Palacio de Westminster, su arquitectura neogótica, una obra maestra de ingeniería y diseño victoriano. Las 4 caras del reloj, una en cada lado de la torre, relucían bajo la luz del sol, sus números y manecillas doradas claramente visibles incluso desde esta distancia. La torre misma estaba construida de una piedra caliza color miel que parecía brillar bajo la luz de la tarde. Por encima de las caras del reloj, la torre continuaba hacia arriba, volviéndose más intrincada y ornamentada a medida que subía, finalmente coronada por una aguja puntiaguda que parecía perforar el cielo mismo. «1.000 millones de 1.000 millones de rayos y truenos», exclamó suavemente el capitán Haddock, su voz llena de genuino asombro, sus ojos abiertos. «Mira eso, quiero decir, lo he visto desde el río y he visto fotografías, pero... bueno, ahí está. ¿No es así? Justo ahí, tan real como puede ser». Tintín sintió una oleada de aprecio en su pecho, un sentimiento que era parte emoción, parte asombro, parte profunda satisfacción. A pesar de todos sus viajes y aventuras, y habían visto muchas cosas notables en muchos lugares notables, había algo especial en ver un monumento tan icónico en persona,
algo que las fotografías, las películas y las descripciones nunca podían capturar del todo. Había una presencia en él, un peso de historia y significado, parado allí como lo había hecho por generaciones, marcando el tiempo para millones de personas. Encontraron un lugar para estacionar cerca del Támesis, en un estacionamiento que cobraba por hora, pero era conveniente para el área. El capitán alimentó monedas en el parquímetro, que hacía clic con cada una. Luego colocó el boleto en el tablero, donde podía verse claramente. Salir del auto se sintió maravilloso después del largo viaje. La última hora a través del tráfico había sido particularmente apretada. Estiraron sus brazos y piernas, giraron sus hombros, doblaron sus espaldas, trabajando la rigidez que viene de estar sentado en una posición durante demasiado tiempo. El aire aquí era diferente al de la campiña, menos fresco, más complejo. Estaba el olor habitual del tráfico de escape y asfalto, pero también el aroma mineral del Támesis, fluyendo a solo unos metros de distancia. Mezclados estaban los olores de comida de vendedores cercanos, castañas asándose, hot dogs, alguien haciendo donas frescas, el olor a levadura de una panadería cercana. Y debajo de todo, algo indefinible que era puramente Londres, el aroma de piedras antiguas e historia y millones de vidas siendo vividas. Milú saltó afuera ansiosamente, inmediatamente atraído en una docena de direcciones diferentes por fascinantes olores nuevos, su nariz trabajando como un sofisticado dispositivo de análisis químico, clasificando y catalogando. Tintín le puso la correa, no porque Milú fuera a escaparse, sino porque las calles estaban ocupadas tanto con tráfico vehicular como peatonal, y era lo responsable que hacer. A Milú no le importó. Estaba demasiado ocupado procesando toda la nueva información sensorial para preocuparse por una restricción tan menor. Juntos, los tres amigos caminaron lentamente por el malecón, el amplio paseo que corría junto al Támesis. El río fluía pacíficamente junto a ellos, sus aguas reflejando el cielo y los edificios en patrones constantemente cambiantes. El Támesis era más ancho aquí de lo que Tintín había esperado, un río apropiado que hablaba de importancia e historia. Barcos de varios tamaños se movían arriba y abajo de su longitud, grandes barcos turísticos llenos de turistas sentados en cubiertas, tanto abiertas como cerradas, las voces de sus guías llevándose débilmente a través del agua mientras señalaban monumentos, barcazas de trabajo, bajas en el agua, transportando mercancías, la ocasional embarcación de policía o guardacostas, barcos privados, probablemente pertenecientes a personas lo suficientemente adineradas para amarrar en el Támesis, e incluso algunos botes de remo más pequeños, sus ocupantes trabajando los remos con grados variables de habilidad. El agua golpeaba suavemente contra los muros de piedra del malecón, creando un sonido rítmico y relajante. Plaf, 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 pausa, plaf, plaf, como un latido del corazón o como la respiración propia del río. Las gaviotas giraban sobre sus cabezas, sus gritos agudos y quejumbrosos, ocasionalmente zambulléndose hacia el agua o mendigando de los turistas. El Big Ben se elevaba sobre ellos ahora, dominando la vista. Desde tan cerca podían realmente apreciar su tamaño y la complejidad de su diseño. Cada superficie estaba decorada con algún detalle, trabajo en piedra tallada, tracería gótica, elementos decorativos que recompensaban el examen cercano. La torre era parte del Palacio de Westminster, conectada al complejo de edificios gubernamentales más grande, pero se destacaba en su propósito y en la conciencia pública. Este era el edificio que simbolizaba Londres, quizás incluso Gran Bretaña misma, para gran parte del mundo. Mientras estaban mirando hacia arriba, caminando lentamente más cerca, la gran campana comenzó a repicar la hora. Debían ser las 3 en punto. Los tonos profundos y resonantes
rodaron a través de la ciudad, medidos y firmes, cada repique sintiéndose como si reverberara a través del aire mismo, a través del suelo, a través de sus propios huesos. Bong, bong, bong. Cada repique parecía expandirse hacia afuera en olas, exigiendo atención, marcando el tiempo como lo había hecho desde 1859. Milú inclinó su cabeza, sus orejas apuntando hacia adelante, escuchando atentamente este sonido nuevo e inusual. Su cola estaba quieta, todo su cuerpo enfocado en procesar este ruido profundo y poderoso. Después de un momento, su cola comenzó a moverse lentamente, como si hubiera decidido que este sonido, aunque extraño y fuerte, no era amenazante, solo interesante, muy interesante. ¡Magnífico!, respiró Tintín, casi susurrando, no queriendo perturbar el momento. Absolutamente magnífico. Pensar que esa campana ha estado repicando las horas por más de 1,5 siglos. ¿Cuántos millones de personas han escuchado estos tonos exactos? El capitán Haddock estaba parado con sus manos en los bolsillos, contemplando la torre con una sonrisa de profunda satisfacción, sus ojos quizás un poco húmedos. Vale cada milla del viaje, muchacho. Vale cada milla, cada minuto en el tráfico, cada momento. Esto es... bueno, es algo, ¿no es así? Pasaron la siguiente hora simplemente disfrutando del área, caminando a un ritmo pausado, sin ninguna prisa en absoluto. El tiempo parecía desacelerarse, o quizás simplemente estaban finalmente moviéndose al ritmo que el tiempo realmente se movía, en lugar de apresurarse pasándolo como las personas tan a menudo hacían. Caminaron por el malecón, observando los barcos, observando a la gente, observando la manera en que la luz jugaba sobre el agua y la piedra. Pasaron junto a artistas callejeros, un hombre haciendo enormes burbujas de jabón que los niños perseguían y trataban de reventar, un músico tocando guitarra clásica con sorprendente habilidad, una estatua viviente pintada completamente de plata que se quedaba perfectamente quieta, excepto por ocasionales movimientos lentos y deliberados. Encontraron un banco con vista al río, posicionado perfectamente para tener tanto una vista del Támesis como del Big Ben, y se sentaron a descansar. Las tablillas de madera del banco estaban calientes por el sol de la tarde, cómodas, dando la bienvenida a piernas cansadas. El capitán sacó la cesta de mimbre para picnic que habían llevado desde el auto y compartieron los sándwiches que Néstor había empacado. Los sándwiches estaban deliciosos y frescos a pesar de su viaje. El jamón y la mostaza estaba perfectamente balanceado, la mostaza dando justo el toque correcto sin abrumar. El queso y los pepinillos tenía el sabor agudo de un buen cheddar con el complemento agridulce de pepinillos de calidad. El huevo y los berros era cremoso y de sabor fresco, los berros agregando una nota picante. Comieron lentamente, saboreando cada bocado, lavando los sándwiches con té del termo, todavía lo suficientemente caliente para ser satisfactorio. Un vendedor alegre con un carrito de helados pasó rodando, tocando su campana. Un sonido brillante y alegre, din, 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 anunciando su presencia. El carrito estaba pintado de blanco y azul, con imágenes de varios helados en sus lados. El capitán no pudo resistirse y se levantó del banco, llamando al vendedor. Compró 3 helados, 2 conos regulares para él y Tintín, y una pequeña copa de vainilla para Milú, porque incluso los terriers fieles merecían bocadillos en salidas especiales. Milú se acercó a su copa de helado con gran interés, olfateándola primero. Sí, esto era algo bueno, luego comenzando a lamerla cuidadosa y completamente. Su lengua rosada trabajaba sistemáticamente y su cola se movía con deleite por este bocadillo inesperado. Pequeños chorritos de helado derretido le llegaron a la nariz y los bigotes, que limpiaba periódicamente con su lengua,
un poco de trabajo acrobático que parecía requerir gran concentración. Se sentaron en su banco, comiendo su helado, observando el río fluir y simplemente existiendo en el momento, sin preocupaciones, sin urgencias, sin demandas. Solo 3 amigos disfrutando una tarde de verano en una de las grandes ciudades del mundo. La gente pasaba junto a ellos por el malecón, familias con niños, los niños corriendo adelante, mientras los padres los llamaban para que disminuyeran la velocidad. Parejas tomadas de la mano, perdidas el uno en el otro. Turistas con cámaras, tomando fotografías interminables. Personas de negocios, en sus descansos para almorzar, caminando rápidamente, todavía en modo trabajo, incluso durante su descanso. Personas ancianas moviéndose lentamente, pero deliberadamente, disfrutando el día a su propio ritmo. Corredores pasando en ropa atlética, dedicados a su ejercicio incluso en este calor. Los pájaros se zambullían y planeaban sobre el agua, principalmente gaviotas, pero también algunas palomas, y Tintín pensó que vio un cormorán buceando bajo la superficie, cazando peces. El sol de la tarde era cálido pero no opresivamente caliente, y una agradable brisa venía del río periódicamente, enfriando el aire, llevando consigo ese aroma mineral húmedo del río. El cielo estaba mayormente despejado, con solo unas pocas nubes blancas flotando perezosamente a través de la extensión azul. En algún lugar a la distancia, un músico callejero tocaba una melodía suave en un violín, algo clásico, Bach o Vivaldi quizás, las notas llevándose a través del agua y mezclándose con todos los otros sonidos de la tarde. La música agregaba una capa de belleza a la escena, algo conmovedor y dulce, hablando de tiempos pasados y emociones eternas. Después de terminar su helado y descansar un rato más, decidieron caminar un poco más, explorando el área alrededor de Westminster. No intentaron entrar en ningún edificio. Eso requeriría boletos y hacer cola y procedimientos formales. Hoy se trataba de simplicidad, de estar al aire libre, de ver el Big Ben y el Támesis. Admiraron la arquitectura desde afuera, que era suficientemente impresionante. Caminaron por el puente de Westminster, deteniéndose a mitad de camino para mirar hacia atrás al Big Ben y al Palacio de Westminster desde esta nueva perspectiva, viendo cómo se veían enmarcados contra el cielo. Se detuvieron para leer placas históricas montadas en paredes y postes, esos pequeños marcadores de bronce o piedra que contaban historias de eventos hace mucho tiempo. Aquí era donde alguien importante había estado parado, o donde algo significativo había sucedido, o donde un edificio había existido una vez antes de que la guerra o el fuego o el tiempo se lo llevara. Cada placa era una pequeña ventana a la historia, un recordatorio de que cada lugar tenía capas de historias, si uno se tomaba el tiempo de notarlas. Milú era el compañero de caminata perfecto, trotando alegremente junto a Tintín, deteniéndose ocasionalmente para investigar algo de particular interés. Un olor interesante cerca de un poste de luz, una paloma que había aterrizado demasiado cerca y necesitaba que le recordaran los límites apropiados, un trozo de comida caído que, tras investigación, resultó ser incomestible incluso según los estándares caninos. Su cola permanecía levantada y moviéndose y parecía completamente complacido con esta expedición. A medida que la tarde comenzaba a derivar hacia la noche, el sol más bajo en el cielo y la luz adquiriendo esa calidad dorada que viene antes del atardecer, la hora mágica, que los fotógrafos llamaban, se dirigieron de regreso al auto. Había sido una visita maravillosa, pero los 3 estaban comenzando a sentir el cansancio agradable que viene de un día bien gastado. Un buen cansancio, el tipo que habla de experiencias ganadas en lugar de energía meramente gastada. «Rumbo a casa», anunció el capitán Haddock mientras se acomodaban de nuevo en el auto, los asientos de cuero
dándoles la bienvenida de vuelta. Marlinspike Hall nos espera, y debo decir que estoy listo para una silla cómoda y quizás un pequeño whisky antes de la cena. El viaje de regreso comenzó suavemente. Retrazaron su ruta, dejando atrás el ocupado centro de la ciudad. El tráfico iba mayormente en la otra dirección ahora, gente entrando a Londres para actividades nocturnas en lugar de salir, así que su camino estaba relativamente despejado. Entraron gradualmente a las afueras más tranquilas de Londres, luego los suburbios con sus hileras de casas y pequeños jardines, y finalmente regresaron a los caminos más amplios que salían hacia la campiña. Milú se acomodó inmediatamente en su lugar junto a la ventana, pero su vigilia era menos intensa ahora. Observaba el paisaje que pasaba, pero sus párpados caían ocasionalmente. La emoción del día y todas las nuevas experiencias lo estaban alcanzando. Habían estado conduciendo por aproximadamente 20 minutos cuando se detuvieron en una gasolinera para repostar combustible. La estación era pequeña y ordenada, con solo 2 bombas paradas como centinelas bajo una simple cubierta superior. Una pequeña tienda adjunta a la estación brillaba con luz fluorescente, sus ventanas anunciando varios bocadillos y bebidas. Un asistente salió a ayudarlos, un hombre de mediana edad, con un rostro amigable y manos manchadas de grasa que hablaban de trabajo mecánico. El capitán Haddock charlaba con él agradablemente sobre el clima, mientras el tanque se llenaba, la bomba haciendo clic y zumbando mientras trabajaba, sus números girando rápidamente. Día encantador, ¿no es así? De hecho, señor, perfecto para una salida. ¿Ha estado ocupado hoy? Oh, moderadamente, señor, el tráfico usual del sábado. La charla cómoda y sin sentido que lubricaba los engranajes de la interacción social. Tintín llevó a Milú a dar un breve paseo alrededor de la estación para que estirara las piernas y cuidara de cualquier necesidad. Había un pequeño área de césped a un lado de la estación, no del todo un césped apropiado, pero tampoco del todo salvaje. Un poste de metal estaba allí, quizás alguna vez sosteniendo un letrero que ya no estaba presente, o tal vez sirviendo a algún propósito utilitario. El césped alrededor de él era ligeramente más largo y claramente contenía aromas fascinantes de varios perros que habían pasado por este lugar. Milú, fascinado por todos los olores nuevos de este lugar, tantos perros habían estado aquí, perros grandes y pequeños, perros de varias razas y temperamentos, todos dejando sus tarjetas de visita olfativas, comenzó a investigar alrededor de la base del poste con intensa concentración. Se movía en círculos, su nariz al suelo, ocasionalmente deteniéndose para agregar su propia contribución a esta red de comunicación canina. Cuando fue hora de irse, Tintín llamó a Milú, pero en su emoción e investigación minuciosa, el pequeño perro había logrado enrollar su correa alrededor del poste en sus exploraciones. Había rodeado el poste múltiples veces mientras olfateaba, y ahora la correa estaba envuelta alrededor de él como un poste de barbero, y Milú estaba al final de ella, incapaz de moverse más de un pie o más en cualquier dirección. Tiró en una dirección, luego en la otra, pero solo logró enredarse más completamente. La correa, ya enrollada alrededor del poste, se apretó más, acortándose aún más. «Oh, Milú», dijo Tintín con suave diversión, caminando para ayudar, una sonrisa en su rostro. «¿En qué te has metido? Estás bastante completamente atado, ¿no es así?» Cuidadosamente desenrolló la correa, guiando a Milú hacia atrás y hacia adelante, alrededor y alrededor del poste, en el reverso del patrón que el perro había creado. Hacia atrás de esta manera, ahora hacia adelante, ahora alrededor. Allí vamos, casi libre, un círculo más. Y aquí estamos. Finalmente, la correa quedó libre,
restaurada a su longitud y libertad apropiadas. Milú lo miró con esos ojos brillantes e inteligentes que de alguna manera lograban transmitir tanto inocencia como ligera vergüenza, como diciendo: «¿Quise hacer eso? Fue muy interesante». Pero su cola estaba moviéndose y su lengua colgaba en un jadeo feliz. «¿Está bien, muchacho?», dijo Tintín, rascándolo detrás de las orejas en ese lugar que siempre hacía que la pata trasera de Milú intentara rascar en simpatía. «Estas cosas pasan. Estabas demasiado ocupado disfrutando investigando para ver dónde iba tu correa». Perfectamente comprensible. De vuelta al auto, el tanque ahora lleno y el asistente pagado, el capitán Haddock se acomodó en el asiento del conductor, giró la llave en el encendido y... no pasó nada. Ningún sonido en absoluto. No el chirrido de un motor tratando de arrancar, ni siquiera un clic. Solo silencio. Lo intentó de nuevo, girando la llave completamente, manteniéndola. Todavía nada. 1.000 millones de 1.000 millones de rayos azules, murmuró el capitán, pero sin frustración real, más, con paciente resignación, la aceptación de un contratiempo menor. «¿Qué te pasa ahora, artefacto obstinado?». Pero estaba dándole palmaditas al tablero casi afectuosamente mientras hablaba. Estos pequeños contratiempos eran, después de todo, parte de cualquier viaje, parte de las historias que contabas después. Tintín sugirió que esperaran un momento y lo intentaran de nuevo. A veces los motores solo necesitaban un momento para asentarse después de ser apagados, particularmente motores más viejos como este. A veces las cosas solo necesitaban tiempo. Se sentaron en silencio en el auto, escuchando los sonidos de la tarde a su alrededor. El asistente había regresado a su tienda. Otro auto se detuvo en la otra bomba. Los pájaros se estaban acomodando en árboles para pasar la noche, llamándose unos a otros, estableciendo sus posiciones de descanso. Unos pocos clientes entraban y salían de la tienda. Alguien comprando cigarrillos, otra persona obteniendo una botella de agua, una madre con 2 niños comprando dulces. El cielo estaba comenzando su lenta transición hacia la tarde. El azul se estaba profundizando, volviéndose más rico. El ángulo del sol había bajado lo suficiente como para que las sombras se extendieran largas a través del pavimento de la estación. Después de unos minutos, el capitán Haddock probó la llave de nuevo. Esta vez, el motor giró, una vez, 2 veces, enganchando en la tercera revolución, y arrancó con un tranquilizador rugido, quizás ligeramente más áspero que antes, pero fuerte y firme. «Ahí está», dijo con satisfacción, el alivio evidente en su voz. Solo necesitaba un momento para recuperar el aliento, aparentemente. O quizás estaba protestando por ser apurado. Estos autos viejos tienen personalidades, ¿sabes? Volvieron al camino y continuaron su viaje a casa. La luz de la tarde transformó la campiña en algo mágico. Todo se veía diferente. Más suave de alguna manera, más pacífico, pintado en tonos cálidos de oro y ámbar. Las sombras crecían más largas a través de los campos, estirándose como dedos oscuros. El trigo en los campos parecía brillar en la luz inclinada. Los árboles se convirtieron en siluetas de oscuridad creciente. Las luces comenzaron a aparecer en las ventanas de las casas de campo. Pequeños puntos de calidez en el crepúsculo que se reunía, cada uno hablando de familias reuniéndose para comidas nocturnas, de lámparas siendo encendidas, del día terminando hacia el descanso. Milú finalmente se había agotado con todas las emociones del día. Yacía acurrucado en el asiento trasero, su cabeza descansando sobre sus patas, ojos medio cerrados, observando el mundo pasar con contento perezoso. Su respiración era lenta y profunda, pacífica. Ocasionalmente, sus patas se contraían ligeramente, como si estuviera comenzando a soñar con las aventuras del día. Las flores silvestres, el helado, el río
los fascinantes olores de Londres. El auto zumbaba firmemente ahora, sin más problemas mecánicos. El perno que había estado suelto permanecía apretado. El motor que se había negado a arrancar funcionaba suavemente. Todo parecía estar en orden. El camino se extendía frente a ellos, llevándolos a casa, y los seguían mientras el día se desvanecía hacia la noche. Tintín y el capitán Haddock hablaban en voz baja sobre el día, compartiendo sus momentos favoritos. La vista majestuosa del Big Ben desde el malecón, la resonancia profunda de sus repiques haciendo eco a través del agua, el simple placer del helado junto al Támesis en una tarde de verano, el sentido de historia a su alrededor y quizás, sobre todo, el simple placer de buena compañía y un viaje compartido con un amigo. Estos eran los momentos que importaban, acordaron. No necesariamente aventuras dramáticas, aunque esas tenían su lugar, sino estos tiempos más tranquilos, estos placeres simples, estas oportunidades de desacelerarse y notar el mundo. Mientras el sol se ponía detrás de ellos, pintando el cielo en hermosos tonos de rosa, naranja y púrpura profundo, superponiendo colores como un maestro pintor trabajando un lienzo, comenzaron a ver puntos de referencia familiares. Esa curva particular en el camino que reconocieron. Ese granero viejo distintivo con el techo parcialmente colapsado que habían pasado en el camino de ida. El contorno de las colinas a la distancia que conocían, colinas que rodeaban Marlinspike Hall. La campiña era diferente bajo la luz de la tarde, pero reconocible. Estaban cerca de casa ahora. Para cuando giraron en la entrada bordeada de árboles que llevaba a Marlinspike Hall, las primeras estrellas estaban comenzando a aparecer en el cielo oscurecido. Venus brillaba cerca del horizonte, la estrella de la tarde, guiando a los viajeros a casa. El hall mismo apareció a la vista alrededor de la última curva de la entrada, sus ventanas brillando cálidamente con luz, rectángulos dorados contra la piedra oscurecida. Néstor había dejado las lámparas encendidas para su regreso, como siempre lo hacía, y la vista era increíblemente acogedora, un faro de hogar y comodidad después de un largo día. El viejo edificio parecía irradiar calidez, seguridad y pertenencia. El auto crujió hasta una suave parada en la entrada de grava. El sonido de los neumáticos sobre piedras pequeñas de alguna manera final y satisfactorio. Por un momento, todos simplemente se sentaron allí, respirando los aromas familiares que entraban a través de las ventanas abiertas, el aire de la tarde con su frescura, los jardines con sus fragancias nocturnas de jazmín y madreselva, los árboles antiguos que rodeaban la propiedad, exhalando su colección del día de sol en forma de aroma cálido y resinoso. Nada como una buena aventura, dijo el capitán Haddock suavemente, su voz cálida con contentamiento. Pero no hay nada como volver a casa, tampoco. Ambos son necesarios, creo. Uno le da significado al otro. Cierto, cierto, acordó Tintín, calurosamente, entendiendo exactamente lo que el capitán quería decir. Bien dicho, capitán. Salieron rígidamente del auto, músculos agradablemente cansados del día. Las articulaciones crujieron ligeramente. Las espaldas estaban un poco adoloridas por estar sentados, pero era el buen tipo de cansancio, el tipo que viene con logro y satisfacción. Milú saltó y inmediatamente comenzó una inspección completa de los terrenos rodeando el auto, revisando los arbustos cercanos, asegurándose de que todo estuviera exactamente como lo había dejado esa mañana. Su cola se movía mientras reconocía cada olor y punto de referencia familiar. Sí, este árbol todavía estaba aquí. Sí, este arbusto olía bien. Sí, esto era definitivamente casa. El capitán Haddock recuperó sus bolsas y la cesta de picnic del maletero mientras Tintín estiraba sus brazos sobre su cabeza, entrelazando sus dedos y empujando hacia arriba,
sintiendo su columna vertebral realinearse, trabajando la rigidez. Miró hacia arriba a las estrellas, ahora claramente visibles en el cielo oscurecido. Más aparecían cada momento a medida que la noche se profundizaba. Encontró la Osa Mayor, trazó la línea desde sus estrellas finales hasta la estrella polar, identificó la forma de W de Casiopea. Las constelaciones eran como viejos amigos, siempre allí, siempre confiables. Dentro de Marlinspike Hall todo estaba como lo habían dejado, cálido, acogedor, familiar y correcto. El reloj de pie hacía tic-tac su ritmo firme en el hall de entrada, sin cambios, inmutable, midiendo el tiempo como siempre lo había hecho. Los retratos de los ancestros del capitán Haddock miraban hacia abajo desde las paredes con sus expresiones dignas usuales, capitanes severos del mar con barbas y medallas, almirantes en uniforme de gala, marineros que habían desafiado tormentas y mares extranjeros. El aroma familiar del hall llenaba el aire. Cera para madera y libros viejos, tabaco de pipa y cuero, olores de cocina de la cocina y el aroma indefinible que simplemente era hogar. Néstor apareció desde la cocina, saludándolos con su cortesía impecable usual, su postura perfecta, sus modales precisamente calibrados. «Buenas noches, caballeros. ¿Tuvieron un viaje agradable?» «Maravilloso, Néstor. Absolutamente maravilloso», respondió el capitán Haddock, su rostro todavía iluminado con la satisfacción del día. «Vimos el Big Ben, caminamos por el Támesis, tuvimos un tiempo espléndido, aunque debo decir que es maravilloso estar de regreso en casa». Mientras el capitán contaba a Néstor las historias de su día, gesticulando entusiastamente mientras describía el tamaño del Big Ben y el sonido de sus repiques, Tintín se dirigió a la cocina para preparar una cena simple. No estaba de humor para nada elaborado. Estaban demasiado cansados para eso, y se estaba haciendo tarde. Encontró una olla grande y puso un poco de sopa a calentar en la estufa. Una sopa de vegetales abundante que Néstor había hecho antes en la semana, perfecta para una tarde fresca. Rebanó pan fresco de la panera, su corteza crujiendo ligeramente mientras el cuchillo pasaba. Arregló algo de carne fría y queso en un plato, algo de jamón, algo de salami, algo de cheddar fuerte bueno, algo de brie cremoso. Comida simple y satisfactoria después de un largo día, sin complicaciones, sin complejidad, solo lo que se necesitaba. Milú siguió a Tintín a la cocina, sus uñas haciendo clic en el piso de azulejos en ese ritmo distintivo. Clic, 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 clic. Se sentó pacientemente cerca de su tazón de comida, que estaba posicionado en su lugar habitual cerca de la puerta trasera, observando a Tintín con esperanzada atención. Los buenos perros que habían estado en aventuras merecían sus cenas. Tintín preparó la comida de Milú, comida apropiada para perros en su tazón favorito, el azul, con su nombre pintado en el costado en letras blancas. Agregó un poco de agua tibia para hacerla más apetitosa, y porque Milú la prefería así, menos crujiente y más interesante. Colocó el tazón en su lugar habitual. Milú se acercó ansiosamente, pero educadamente. Esperó el asentimiento de permiso de Tintín. Tenían sus rutinas, sus entendimientos, y luego comenzó a comer con buen apetito, su cola moviéndose lentamente mientras masticaba. Después de comer, lamió agua de su tazón de agua, el otro tazón azul, posicionado junto al tazón de comida. Las gotas salpicaban ligeramente en el piso con cada lamida de su lengua, creando pequeños charcos que necesitarían ser limpiados más tarde. Comieron su propia cena en el cómodo comedor informal en lugar del gran comedor formal. Esta habitación era más acogedora, más cálida, más apropiada para una noche tranquila después de un largo día. Tenía una mesa más pequeña, sillas más cómodas, paredes forradas, con estantes que contenían libros y curiosidades, y una ventana que daba a los jardines oscurecidos. Los 4 comieron juntos.
Bueno, 5 contando a Milú, quien se había posicionado esperanzadamente cerca de la mesa, posicionándose estratégicamente entre Tintín y el capitán, por si acaso algún resto pudiera accidentalmente caer en su dirección. Sucedía a veces. La esperanza brota eterna en el pecho canino. Hablaron sobre el día, riendo sobre el enredo de Milú con el poste. Ya se estaba convirtiendo en una historia graciosa, el tipo que contarías de nuevo. Recordaron el sonido de los repiques del Big Ben rodando sobre el agua, y acordaron que a pesar de los pequeños contratiempos, o quizás debido a ellos, porque agregaban carácter y creaban las historias, había sido un día perfecto. Los contratiempos eran lo que lo hacía memorable, lo que lo hacía real. La perfección perfecta habría sido aburrida. La imperfección perfecta era de lo que realmente se trataba la vida. Después de la cena, el capitán Haddock se retiró a su sillón favorito en la biblioteca con una copa de oporto, el oporto bueno, guardado para ocasiones especiales, y un libro, aunque Tintín sospechaba que se quedaría dormido en la silla dentro de media hora. El capitán a menudo hacía eso después de días largos, el libro cayendo suavemente a su pecho mientras el sueño lo superaba, su respiración volviéndose profunda y regular, su barba subiendo y bajando. Néstor se ocupaba de ordenar la cocina y el comedor, sus movimientos eficientes y practicados, todo volviendo a su orden apropiado. Los suaves sonidos de platos siendo lavados y secados, armarios siendo cerrados, superficies siendo limpiadas, todos los pequeños sonidos de un hogar asentándose para la noche. Y Tintín decidió que era hora de retirarse para la noche. El viaje del día se estaba asentando en sus huesos, no dolorosamente, sino como un peso agradable, un recordatorio de distancia viajada, vistas vistas, experiencias compartidas. Estaba listo para la cama, listo para el descanso, listo para el sueño. «Vamos, Milú», dijo en voz baja. «Hora de dormir». Milú, quien había estado acostado junto a la chimenea de la cocina disfrutando de su calor residual, se levantó inmediatamente, se estiró una vez más y siguió a Tintín fuera de la cocina, por el pasillo familiar, y subiendo las escaleras. Sus uñas hacían clic en los escalones de madera. Clic, 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 arriba y arriba. Las escaleras crujían en lugares familiares, el tercer escalón desde abajo, el séptimo desde arriba. Los sonidos de una casa vieja, siendo ella misma. La habitación de Tintín estaba exactamente como la había dejado esa mañana. Ordenada, cómoda, familiar, perfecta. Su cama, con su colcha azul, la tela, ligeramente desvanecida, pero limpia y suave. Su escritorio, junto a la ventana, organizado con sus cuadernos y bolígrafos arreglados justo así. Su estantería, llena de volúmenes sobre geografía, idiomas, arqueología, historia, novelas de misterio, historias de aventuras y varios otros temas interesantes recopilados durante años de lectura. Su armario contra una pared, conteniendo su ropa simple pero bien hecha. Todo estaba en su lugar, exactamente como debería estar. La habitación olía a hogar, sábanas limpias, libros viejos, un leve toque de los saquitos de lavanda que la señora Néstor guardaba en los cajones, cualquier jabón que Tintín usaba, cualquier combinación indefinible de aromas que hacía una habitación personal y reconocible. Fue primero a la ventana, como a menudo hacía, y miró los terrenos de Marlinspike Hall. La luna había salido, casi llena, a solo un día o dos de completitud total, proyectando luz plateada a través de los jardines y el césped. Todo se veía diferente bajo la luz de la luna, misterioso, hermoso, pacífico. Los árboles antiguos eran siluetas oscuras contra el cielo lleno de estrellas, sus ramas patrones intrincados de negro sobre negro azul. Las sombras eran profundas y oscuras. Los caminos del jardín parecían brillar débilmente
bajo la luz de la luna. Podía ver el estanque reflector, su superficie en calma de espejo, duplicando la luna y las estrellas en su superficie. Era hermoso, pacífico, exactamente correcto. Se quedó allí por un momento, solo mirando, solo estando presente, sintiéndose agradecido por el día, por el viaje, por la amistad, por el hogar, por este momento de paz. Luego se dio vuelta y comenzó su rutina nocturna. Se cambió lentamente a su pijama, algodón azul, cómodo, suavizado por muchos lavados. Colgó apropiadamente su ropa del día, puso sus zapatos en su lugar, se lavó la cara y se cepilló los dientes en el pequeño lavabo en la esquina de su habitación. Realizó todos los pequeños rituales de terminar el día y prepararse para dormir. Milú, mientras tanto, había saltado a la cama, con menos facilidad que cuando era más joven, pero todavía con determinación, y estaba realizando su ritual nocturno. Dio un círculo, pateando la colcha con sus patas delanteras, tratando de arreglarla apropiadamente. Luego alrededor de nuevo, revisando el arreglo. Luego, una vez más, porque 3 veces era el número apropiado para estas cosas. Todo perro sabía eso. Finalmente, satisfecho con sus preparativos, se acomodó en un círculo perfecto cerca de la almohada, su nariz metida bajo su cola, su cuerpo formando un círculo blanco. Dejó escapar un largo suspiro contento. No del todo un gruñido, no del todo una respiración, sino algo intermedio que expresaba perfecta satisfacción con cómo había terminado el día y perfecta preparación para el sueño. Tintín apagó la luz del techo, dejando solo la pequeña lámpara sobre la mesa de noche ardiendo. Su resplandor era cálido y suave, creando un pequeño círculo de luz suave en la oscuridad. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose ligeramente bajo su peso, y extendió la mano para acariciar suavemente el suave pelaje blanco de Milú. La cola del pequeño perro golpeó una vez contra la colcha en respuesta, aunque no abrió los ojos. Su cuerpo estaba cálido, cómodo, ya relajándose en el sueño. «Tuvimos un día encantador, ¿no es así, viejo amigo?», susurró Tintín, su voz apenas más fuerte que una respiración. La cola de Milú golpeó de nuevo, más suavemente esta vez, y se movió ligeramente, presionándose más cerca de la mano de Tintín, buscando el confort del toque familiar, la tranquilidad de la presencia de su amigo. Tintín continuó acariciándolo, su mano moviéndose en lentas caricias rítmicas por la espalda de Milú, desde la cabeza hasta la cola, una y otra vez. El ritmo era relajante para ambos. La respiración del pequeño perro ya se estaba volviendo más lenta, más profunda, la respiración del sueño acercándose. Su cuerpo se relajó más con cada respiración. Sus patas se contraían ligeramente. Quizás ya estaba comenzando a soñar, su mente procesando las aventuras del día en cualquier forma que tomen los sueños de los perros. La casa, a su alrededor, se estaba asentando en su silencio nocturno. El viejo edificio crujía suavemente mientras se enfriaba del calor del día, la madera y la piedra contrayéndose en el aire nocturno, creando pequeños sonidos, un crujido aquí, un estallido allá. Todos los sonidos cómodos de una casa vieja, siendo ella misma. En algún lugar abajo, una puerta se cerró suavemente. Probablemente, Néstor asegurando el hall para la noche, revisando que las ventanas estuvieran trabadas y las puertas cerradas con llave, realizando sus deberes nocturnos. El reloj en el hall de entrada dio la hora, las 10 en punto, sus tonos amortiguados por distancia y paredes, pero todavía audibles, marcando el tiempo como lo había hecho por generaciones de haddocks. Afuera, un búho llamó a la distancia, cazando bajo la luz de la luna. Otro búho respondió desde más lejos. Las criaturas nocturnas estaban comenzando sus actividades, mientras las criaturas del día
se asentaban en el descanso. Tintín finalmente se acostó apropiadamente, cuidadosamente, para no perturbar demasiado a Milú, tirando de la cómoda colcha hacia arriba y acomodando su cabeza sobre la almohada. La almohada estaba perfectamente amoldada, moldeada a él por largo uso, apoyando su cabeza y cuello justo como debía. El colchón debajo de él era cómodo, ni demasiado suave, ni demasiado firme, familiar, acogedor. Milú inmediatamente se acercó más, su cálido cuerpecito presionado contra el costado de Tintín, ya profundamente dormido. Su respiración era firme y lenta, su cuerpo completamente relajado, confiado, pacífico. A través de la ventana, las estrellas continuaban sus patrones eternos a través del cielo, las mismas constelaciones que habían guiado a marineros y viajeros durante milenios. La luna continuaba su viaje, moviéndose imperceptiblemente a través de los cielos, tirando de las mareas en costas distantes, iluminando la noche. Una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles afuera, creando una suave canción de cuna susurrante, un susurro de viento a través de las ramas, hojas frotándose juntas con los sonidos más suaves. Tintín sintió sus propios párpados volverse pesados, ponderados, queriendo cerrarse. Su cuerpo se relajó en el cómodo colchón, hundiéndose en la suavidad después de las actividades del día, sintiéndose apoyado, seguro, en casa. Su mano descansaba sobre la espalda de Milú, sintiendo el suave subir y bajar de la respiración del perro, firme y pacífico, como una meditación, como un mantra, dentro y fuera, dentro y fuera. Pensó en el día, el largo viaje a través de la hermosa campiña, donde cada curva en el camino revelaba nuevas vistas, las pequeñas aventuras con el perno traqueteando y la exploración de Milú de las flores silvestres y la correa enredada y el auto que no arrancaba. La majestuosidad del Big Ben elevándose contra el cielo, las caras de su reloj brillando doradas, el placer de sentarse junto al Támesis con helado, observando barcos pasar, y la profunda satisfacción de regresar a casa, de ver las ventanas de Marlinspike Hall brillando en el crepúsculo. Las aventuras eran maravillosas, emocionantes, llenas de descubrimiento, desafío y novedad. Pero momentos como estos, tranquilos, pacíficos, seguros y cálidos, eran igualmente preciosos, quizás incluso más. Quizás estos eran para lo que eran las aventuras, para ayudarte a apreciar estos momentos. Hogar, seguridad, comodidad, el amor de los amigos y la compañía de un perro fiel. Estos eran tesoros más allá de precio, valían más que cualquier fortuna, más valiosos que cualquier logro. Su respiración se desaceleró, igualándose al ritmo de Milú, naturalmente, inconscientemente. Dentro por la nariz, fuera por la boca. Lenta, firme, pacífica. Sus músculos se relajaron completamente, toda tensión fluyendo como agua corriendo cuesta abajo, drenándose, dejando solo descanso. Sus pensamientos se volvieron más suaves, menos distintos, más oníricos. La habitación parecía volverse aún más silenciosa, aún más pacífica, como si toda la casa se estuviera acomodando para dormir con ellos, como si el edificio mismo estuviera respirando, relajándose, descansando. La oscuridad era suave, no aterradora, una manta suave arropándolos, envolviéndolos en comodidad. La pequeña lámpara sobre la mesa de noche creaba un resplandor cálido que empujaba la oscuridad justo lo suficiente, justo como debía. Mañana traería nuevas posibilidades, nuevas aventuras quizás, o quizás solo un día tranquilo en casa. Cualquiera estaría bien. Lo que viniera, lo enfrentarían juntos, Tintín y Milú, amigos a través de todo, compañeros en aventura y en descanso. Pero esta noche era para dormir, para descanso, para restauración, para sueños pacíficos de ríos y torres y caminos recorridos y el cálido conocimiento del hogar. La respiración de Tintín se profundizó más,
su pecho subiendo y bajando lentamente, regularmente. Sus pensamientos se volvieron todavía más suaves, menos distintos, flotando como nubes a través de un cielo de verano, como barcos en un río, como hojas en una brisa. Las imágenes del día parpadeaban detrás de sus párpados cerrados, luz del sol en los campos, la torre del Big Ben contra el cielo, Milú entre flores silvestres, el Támesis fluyendo pacíficamente, el hado derritiéndose al sol, el camino a casa estirándose adelante, las ventanas de Marlin's Pike brillando en el crepúsculo. Milú suspiró una vez más en su sueño, el más pequeño, más contento de los sonidos, un sonido de paz perfecta, comodidad perfecta, hogar perfecto. Su cuerpo estaba cálido contra el costado de Tintín, su respiración suave y firme, sus sueños pacíficos. Y mientras la luna continuaba su viaje a través del cielo nocturno, proyectando su suave luz a través de la ventana de Marlin's Pike Hall, Tintín y Milú se hundieron más profundamente en un sueño pacífico y reparador. El viaje de su día estaba completo. Estaban en casa, estaban seguros, estaban juntos, y todo estaba bien. Todo estaba muy, muy bien. Las estrellas giraban lentamente sobre sus cabezas, marcando el progreso de la noche. El viento susurraba suavemente a través de los árboles antiguos. El hall se asentaba más profundamente en su descanso nocturno, sosteniendo a sus habitantes con seguridad, como lo había hecho por generaciones. Y en una habitación cómoda, en una cama cómoda, con luz de luna entrando a través de la ventana y un perro fiel presionado contra su costado, Tintín dormía pacíficamente, profundamente contento. Dulces sueños, querido viajero.